Neurobienestar es el tema de hoy. Y está basado en la segunda parte de Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído, que está en Salmo 119, versículo 66. Ya habíamos tenido una primera parte, una segunda parte offline, y ahora inauguramos la 2.2, donde concluimos la parte de este texto que tiene mucho que decir. Siempre quiero enviar saludos al hermano Carlos, a la hermana María, que se encuentran con nosotros hoy en esta transmisión, y les bendecimos, saludamos a su mamá. Estaremos orando y pedimos a toda la iglesia que también ore por su mamá, que se llama Dominga Dolores Morales, porque se encuentra después de una operación de marcapasos, de cambio de marcapasos. Ella tiene un cansancio que ha manifestado, y pedimos al Señor que le restituya el ritmo cardíaco normal y también la capacidad de respiración al máximo. Damos gracias a Dios porque usted está ahí, y estamos listos para empezar este día con neurobienestar. Imposible no ver lo que hay detrás. Enséñame buen sentido y sabiduría. Era el texto con el que nosotros iniciamos la vez pasada, en Salmo 119, 66. En primer lugar, el rey David, a pesar de que era una persona muy experimentada, muy sabia, con mucho conocimiento, era un estratega militar, además era un campeón, y muchas otras cosas que se pueden decir de él. Además era muy elegante, y era un líder nato. La gente lo seguía, de todos tipos, de los capitanes, desde los jefes de ejército hasta las mujeres del pueblo vitoreaban por él y decían: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Él era el número uno, había vencido gigantes, pero con todo eso él tenía un espíritu enseñable. El inicio del versículo es: enséñame buen sentido. La primer muestra de arrogancia o de orgullo que una persona puede llegar a tener es creer que no necesita que nadie le enseñe nada, porque lo que ya sabe, lo que sabe, cree que es suficiente, y por tanto no necesita que nadie le enseñe. Se ve también en los pastores, cuando por ejemplo hay un grupo de pastores. Generalmente, si un pastor llega a predicar, pues los otros se muestran como desinteresados, como queriendo decir: ¿qué me va a enseñar? Esa es la sensación que dejan ver algunos pastores, que cuando invitan a otro pastor a su iglesia, ellos desaparecen, brillan por su ausencia, como quien dice: pues aquí no hay nada que me podrían enseñar útil a mí. Pero este texto nos revela al inicio, enséñame buen sentido, que había una sed y un hambre en el rey David por conocimiento, por sabiduría y por obtener entendimiento. Eso lo podemos ver en este Salmo 119, 66. Es lo primero que voy a mencionar. Pero también voy a recalcar lo que ya habíamos hablado la vez pasada: enséñame buen sentido y sabiduría. El buen sentido es algo que hace falta tanto a nuestra sociedad, pero al mismo tiempo que se oferta, a tal punto que yo he inventado no sé si existe este término, pero yo le inventé neurobienestar. No lo investigué en Google para ver si existía, pero se me ocurrió y yo lo escribí, y aunque ya exista otra persona que lo haya escrito, es algo que se está acuñando debido a algunas características que el mundo está dejando ver. Intento de buen sentido. Veamos cómo el mundo está intentando darle buen sentido a la vida, buen sentido a la gente, buen sentido a los propósitos, buen sentido a los planes, buen sentido a los proyectos. Hasta ahora se ha logrado registrar la actividad cerebral. Es decir, en este momento la ciencia lo que logra hacer es leer las regiones que se encienden o que se activan mediante colores que identifican los lugares que al moverse con cierta regularidad forman patrones que permiten monitorizar los estímulos y leer lo que eso significa, de manera que cada vez que se enciende esa zona, entendemos que se está activando el odio. Esta otra zona es la memoria a largo plazo. Esta es otra zona, la memoria a corto plazo. Esta otra zona son la gente
conocida, etcétera, ¿no? Cada una de las zonas del cerebro que se activan con el monitoreo de colores se permite conocer lo que la persona incluso está pensando. Se puede ahora mucho mejor. ¿Se acuerdan de la prueba de la verdad, el test que le ponía don Francisco a aquellos infieles, para ver si era verdad que habían sido infieles a su esposa en el programa de Sábado Gigante, y le ponían unos cátodos para medir y era el detector de mentira? Hoy los métodos científicos han avanzado a tal modo que se puede saber si una persona está mintiendo con la lectura del cerebro. Pero ahora el siguiente paso será cambiarla, es decir, no solamente es conocer lo que la mente piensa, sino cambiar lo que la mente piensa. El objetivo último, es decir, alcanzable antes o después de descifrar los secretos de la mente humana. El desentrañar y entender sus enigmas son parte del proceso. Los expertos afirman que la neurotecnología podría llegar a curar enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, como las lesiones cerebrales que dejan imposibilitado a las personas de hablar, o de que la mitad de la cara se les inhabilita y no pueden mirar, o no pueden, toda la mitad se les desgaja a un lado porque no logran mantener la firmeza muscular por diferentes tipos de lesiones por accidente. Pero también será capaz de crear un nuevo yo, dice la ciencia, de mejorar nuestras capacidades humanas, de aumentarnos cognitivamente la capacidad de aprendizaje, de potenciar nuestra memoria, es decir, que nuestra memoria sea mucho más amplia. Eso es donde está avanzando ahorita la ciencia. Y también borrarla. ¿Escuchó? Borrar su memoria que tiene usted en el cerebro. Reescribirla o revelar nuestro subconsciente, aquello que jamás seríamos capaces de desvelar ante los demás. Aquellas cosas íntimas y secretas que las tenemos ahí ocultas y nunca las decimos. Aún eso. Ahora, es interesante porque estoy hablando de esto porque estamos hablando de enséñame buen sentido. Y en este sentido, los científicos están tratando, como Elon Musk, ¿verdad?, que está inventando un chip que va a conectar el cerebro humano para poder controlar los dispositivos electrónicos, y luego vamos allá a los estudios de la ciencia. Ahora, el problema es que solo hay dos maneras de encontrarle buen sentido a la vida. El buen sentido se encuentra con Dios o con el enemigo de Dios. ¿Quién es? El diablo. Yo hace poco me encontré con un texto muy interesante que dice: el demonio del saber infinito. Como los científicos no creen en Dios, entonces miren lo que descubrí en una de mis lecturas. En 1773, el matemático francés Pierre-Simon Laplace, quien trabajó durante la Revolución Francesa desarrollando la ciencia estadística, creó su propio demonio. Imaginó una entidad misteriosa que supiera dónde están todos los átomos del universo y cuáles son las leyes del movimiento cuenta canales. Es decir, no se le pudo ocurrir que Dios podía saber dónde estaban todos los átomos del universo. No, tenía que ser un demonio. Y esto que estoy hablando es algo histórico, ¿verdad? No estoy inventándomelo. Esta inteligencia podría saber cuál es el futuro y cuál es el pasado. No Dios, sino un demonio que se llama el demonio del saber infinito. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve desde ahí? Ese es el buen sentido que la gente busca encontrar en la ciencia. Podría saberlo todo esta entidad. Para Laplace, el universo era estable y predecible. Así que si se contaba con todos los datos necesarios, el análisis matemático sería fácil para ayudarnos a comprenderlo. Esa fe en el determinismo científico ayudó a inspirar la creación de máquinas que podían realizar el tipo de cálculo que atribuía a su demonio. Charles Babbage citó a Laplace cuando hizo una de las primeras computadoras. Porque esa es la idea. Al final, nuestros teléfonos celulares lo que buscan es el saber infinito. Tú vas a Google y buscas, ¿y qué no encuentras ahí?
de eso se trata. Es decir, el sentido común, ¿verdad? Porque lo que dice el texto bíblico con el cual estamos iniciando es: enséñame buen sentido y sabiduría. Quiero destacar, este mismo Canales, este mismo científico, dijo lo siguiente, y cito: en la ciencia, explica Canales, es muy, muy difícil comprobar que algo no exista, pues en un futuro puede aparecer. Ahí está Dios, porque ellos creen que no existe. Sin embargo, algunos científicos que son tan tercos en determinar que sí, Dios no existe, y lo reafirman de una manera tan férrea que no hay quien les haga llevar la contraria en eso. Ahora, y eso implica que cualquier teoría es frágil, como lo demostró el célebre caso de los cisnes negros, que hasta finales del siglo XVII servían como expresión para denotar algo imposible, pues se creía que no existían, ya que los científicos europeos nunca habían visto uno. Sorprendido, pero un día los descubrieron y ya dejaron de pensar que no existían los cisnes negros. Ahora, el ser humano ha perdido la capacidad de sorprenderse, de estar feliz, de estar alegre, de estar triste, de ser indiferente, de estar enfadado, aburrido, incrédulo, o que le digan buen trabajo. Ya no hay nadie que te diga buen trabajo, bien hecho. En el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Miren qué interesante, cuando decía David, enséñame buen sentido, aquí tenemos una manera de poner buen sentido. No como la ciencia nos enseña, no como las noticias nos enseña, no como el mundo nos enseña. Aquí dice que y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, ponían el sentido. La leían claramente, no la leían enredado, no. La leían claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Así es la manera de leer la Biblia para poder hallar buen sentido, como decía el rey David en el versículo que nosotros iniciamos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Estoy leyendo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7 al versículo 14. Búsquelo, mire qué interesante esto. Cuando hayan acabado su testimonio, se está refiriendo a los dos testigos que vienen de parte de Dios, que son dos profetas de Dios, en el Apocalipsis, en el final de los tiempos. Dice que cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, es decir, ¿qué vista más impresionante esa? Se va a abrir el abismo y la bestia va a subir del abismo. Dice que hará guerra contra ellos, contra los dos testigos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y quiero que entendamos la palabra que dice en sentido espiritual. Allí es donde quiero detenerme. Para adquirir buen sentido es necesario no solo ver con los sentidos físicos. Mis ojos ven, mis oídos oyen. Pero la Biblia dice que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. No busquemos las cosas que se ven, sino las que no se ven, las de arriba, las del cielo. Esto es lo que dice aquí sentido espiritual. Dice en la ciudad que en sentido espiritual se llaman Sodoma y Egipto. Nuestra capacidad de tener buen sentido está en la medida en que logremos el sentido espiritual de nuestros ojos y de nuestro oído. Que lo que oigamos sepamos si viene de parte de Dios o si viene de alguien que quiere dañarnos, aun cuando venga de nuestra propia familia.
que si los que viene la frase, lo que estamos escuchando viene del diablo, o si viene de parte de una inspiración de parte de Dios. Ese es un sentido espiritual que hay que agarrar, hay que dominar, hay que entrenarnos para poder desarrollarlo. Ya vimos cómo en el versículo anterior, pero aquí dice que hay un sentido espiritual que se llama Sodoma y Egipto. Sodoma es la perdición y Egipto es la esclavitud. Eso representan ambos. Sodoma, LGTB, homosexualismo, lesbianismo, transfugismo, etcétera, ¿no? Todos aquellos trans que hay. Eso es Sodoma. Y Egipto representa la esclavitud, la carga demasiada, el trabajo pesado de todos los días y que es como un ciclo en el que no terminamos nunca y seguimos y nos tenemos que levantar de nuevo y volver a trabajar y estamos en ese ciclo que parece nunca acabar y estamos en el pecado que nunca salimos y volvemos a patinar en el mismo pecado y no salimos de nuestra postración espiritual, económica, laboral o de lo que hagamos. Sin embargo, ese es un sentido espiritual. Hay libertad para el hombre, hay libertad y hay nuevos horizontes para el que está en Cristo. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Porque lo odian tanto que quieren asegurarse de que los pueden disfrutar, ver muertos más tiempo. Es como el odio que le tienen a Donald Trump. Le tienen un horror que las noticias dicen que se va a convertir en un nuevo Hitler. Así lo están pintando. Imagínense, clase de horror que le tienen. Bueno, imagínense el horror que le van a tener a estos dos, que el odio, cuando los miren muertos, van a estar felices, no los van a enterrar. Van a querer que se pudran, que se hinchen allí y que se sirvan como un escarnio público a la vista de toda la gente que pueda comprobar lo que la bestia hizo con ellos. Pero después de 3 días, dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, no permitirá que sean sepultados, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué? Porque lograron vencer a los 2 profetas enviados de Dios. Porque estos 2 profetas, por esto se van a mandar regalos. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida. Después de estar muertos, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Dios, aunque está hablando de otro espíritu de vida en ese momento, pero hoy hay un espíritu de vida que se llama Espíritu Santo que está en la tierra. En ese momento el Espíritu Santo ya está quitado, en ese momento. Pero ahora tenemos un espíritu de vida que el Señor está mandando para ti, que estás desanimado, que estás desalentado, que sientes que no hay futuro, que todo está dando vuelta en un ciclo y que las cosas se ponen cada vez peor. No pierdas la esperanza. Realmente hay muy buenas noticias en esto que está diciendo la palabra, que Dios, enviado por Dios, un espíritu de vida, donde ya parece que hay muerte, donde ya parece que no hay esperanza, donde ya parece que no hay futuro. Ahí hay futuro, esperanza y vida. Entonces dice, pero después de 3 días entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Lo que pasa es que el mundo está postrado hoy y necesitamos levantarnos de nuestra postración. No avanzamos porque estamos pegados, no nos movemos. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es que hay una transmisión en vivo en televisión y en internet a nivel del mundo, de manera que todos pueden verlo en diferido, en vivo, en tiempo real, y también cuando se levantaron. Inmediatamente se llenan de pavor, dice, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Yo quiero que un día el Señor también a mí me diga, subid acá. ¿A ti te gustaría? ¿Sí? Bueno, aquí está. Y subieron al cielo en una nube.
como aquel corito. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Bueno, dice, y sus enemigos lo vieron. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Aterrador para ellos. En aquella hora hubo un gran terremoto. Además, les estremecieron los frijoles. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. La 10ª parte se derrumbó. Estamos hablando de ciudades antisísmicas, que ya son capaces de soportar grandes movimientos telúricos. Sin embargo, la 10ª parte se va a derribar. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron. No dice atemorizaron, dice se aterrorizaron. Es decir, como cuando en las películas de terror la gente grita desesperada porque la muerte le llegó. Así se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Miren qué interesante. A veces necesitamos que el Señor nos lleve a una situación contra la pared de mucho sofoque, de mucho estrés, para poder darle la gloria a Dios. ¿De verdad necesitas esperar llegar a ese momento para darle la gloria a Dios? ¿Por qué no empiezas y le das la gloria a Dios? ¿Te acuerdas cuando aquel vellocino de oro fue robado por aquel hombre y hizo que todo el pueblo de Israel perdiera en la batalla contra Ai? Bueno, pues había un anatema, había un lingote de oro además que se había robado el hombre. ¿Qué le dijo Josué cuando descubrió por medio de Urín y el Tumín que él era el ladrón, el desobediente? Glorifica a Dios, le dijo. Fue lo primero que le dijo. Da gloria a Dios y decláranos tu pecado. Es decir, lo primero que hay que hacer, aunque vaya uno a morir en los pocos segundos, porque a él le tocaba morir dentro de poquito, era dar gloria a Dios. Y esta gente, después de haber visto el terremoto, después de haber visto cómo se levantaron los muertos, los 2 muertos, dice que dieron gloria a Dios del cielo, y el segundo ay pasó. Aquí el tercer ay viene pronto. Leí Apocalipsis 11, 7 al 14. Ahora, el problema es que el alimento sólido, dice la Biblia, y lo repito esto, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Para los que tienen los sentidos ejercitados. Tú no puedes tener el mismo resultado si no lees la palabra y practicas. Y lees diario y ves que es lo que Dios te está diciendo. Y eso es una práctica que debe ser cada día. Nunca debe faltar. O dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él. Estamos hablando del mismo Josué, para que pongas por obra todo lo que en él está escrito y harás prosperar, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, estar ejercitado, los sentidos ejercitados, solo se ejercitan con el uso de la lectura, con el uso de la interpretación, con el uso de la búsqueda de Dios, con el uso de la oración. Hay que mantener nuestros sentidos ejercitados. 2 Corintios capítulo 8, versículos 7 al 10. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente,
no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Es decir, que también el buen sentido se requiere para la buena ofrenda, no para la ofrenda poquita, sino para una buena ofrenda, porque si ustedes se fijan ahí, dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante. ¿Qué significa una ofrenda abundante que administramos? Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ello a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, hermano Carlos, hermana María. Es mi colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Aquí está diciendo que la prueba, otro buen sentido necesario, la prueba de tu amor a Dios también se mide en la calidad y cantidad de tu ofrenda y de mi ofrenda al Señor. Ahí está. Estoy leyendo 2 Corintios 8, versículos 7 al 10. De manera que no solamente es decir, hermano, yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios. No, hay que hacer obras que demuestren que lo que nosotros decimos es verdad. Por eso nuestras ofrendas son sacrificiales, son no como algo, como una limosna, como dicen en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica es muy triste y lamentable saber que la gente que ofrenda pasan recogiendo la limosna. Dios no es limosnero, ni ninguno de los siervos de Él somos limosneros. Es una ofrenda que, como el rey David decía, no daré algo que no me cueste nada, y compró el terreno y luego hizo el sacrificio para ofrecérselo al Señor. Es algo que nos debe costar. Eso es buen sentido. En lo que hemos leído, entonces vamos a concluir con 1. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Salmo 119, 66. Es algo que todavía nos hace falta bregar, entender, repetir e invitar y motivar a otros que también tengan ese buen sentido. Como iglesia nos hace falta buen sentido, percibir, darnos cuenta de cuando el enemigo está rodeándonos y está ganando terreno. Gracias a Dios por la paz que le ha dado a nuestra tierra, Nicaragua. Damos gracias a Dios por todo lo que ha pasado. Yo bendigo a Dios por todo lo bueno y por todo lo no bueno, porque de todo proviene de Él. Todo proviene de Él, y damos gracias porque todo lo bueno también proviene de nuestro Dios. Así que es un gusto haber estado con ustedes, y esperamos que nos volvamos a encontrar, Dios mediante, el próximo martes en el punto de las 7 de la noche. Hasta entonces será. Me retiro, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Saludos al pastor Román Castro, a la hermana Delma, fiel escucha, al hermano de Israel también.